Seguimos adelante dentro del apartado de creatividad. Acuérdate de que estábamos hablando de mi producto y mi estrategia. Y dentro de este tema habíamos empezado con un módulo que era el módulo de creatividad, donde estábamos viendo cómo podemos impulsar nuestra mente, impulsar nuestro pensamiento para que nos conduzca a encontrar nuevas soluciones, nuevos hitos, nuevas formas de hacer las cosas y realmente podamos construir un negocio diferente, innovador, disruptivo, que llame la atención y que tenga una alta demanda por parte de nuestro cliente. Hemos ido avanzando ya en este tema de la creatividad y hemos empezado viendo que la creatividad es algo que está al alcance de todos nosotros a través de una serie de técnicas, que es importante generar gran cantidad de ideas, que no debemos dejar que los autojuicios interrumpan nuestro proceso creativo, y hemos visto la importancia del pensamiento visual. Hemos visto cómo los mapas mentales pueden ser de gran ayuda y hemos visto uno de estos mapas mentales, que es el más clásico, el mapa conceptual. Hoy empezamos con el tercer tema, Pensamiento Visual 2. Pensamiento Visual 2, en el que vamos a ver otro tipo de mapas mentales que realmente tienen mucho que aportar a tu negocio. Interesante, ¿verdad? Vamos allá. ¿Qué vas a descubrir dentro de este tema? Pues mira, primero vas a descubrir qué otros tipos de mapas hay, aparte del clásico mapa conceptual, que es el más conocido y el más difundido. ¿Para qué se utilizan estos mapas mentales y cómo puedes emplearlos en tu negocio? ¿Cómo se hacen? Y por supuesto, ¿cómo pueden ayudarte? Vamos a empezar ya, pues, con el primero de estos mapas mentales. Fíjate qué interesante. Este mapa mental se llama la flor de loto y es ideal cuando te enfrentas a un tema complejo en el que pueden existir múltiples ramificaciones y debes manejar múltiples variables a la hora de enfrentarte a un nuevo reto. ¿En qué consiste la flor de loto? Pues mira, partes de un tema central, partes de un tema que hemos llamado aquí A. Si te fijas, es el centro de todo este mapa mental. A, que el tema A puede ser, por ejemplo, encontrar nuevas formas de aportar valor a tu cliente para ir mucho más allá de lo que va cualquier otra persona que ofrezca tus mismos servicios en el mercado. Bien, alrededor de A hay una serie de letras, como ves, está B, C, D, E, F, G, H e I. Cada una de estas 8 opciones son 8 formas diferentes, fundamentales, principales de aportar valor, que es lo que estás buscando. Una vez que has definido estas primeras 8 formas, ¿qué haces? Cada una la llevas a una esquina. Aquí tienes B, en la esquina superior izquierda, como centro de otro diagrama. A la derecha C, D, E, F y abajo G, H e I. Como veis, estos 8 temas centrales los hemos desplazado para, a partir de cada uno de ellos, poder generar 8 formas adicionales de aportar valor en torno a cada uno de estos temas fundamentales. Fíjate la riqueza de este mapa mental. Realmente puedes dar con grandes formas de aportar valor a tus clientes. Y tiene mucho que aportar a tu negocio. La flor de loto es un tema desarrollado por un japonés, como este que ves ahora en la pantalla, el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa es un mapa mental interesantísimo. Fíjate, es un mapa mental de causas y efectos. Imagínate que tienes un problema. También se conoce como diagrama de raspa de pescado, por la forma que tiene. Imagínate que tienes, como te decía, un problema. Un problema que puede ser: mis ventas son insuficientes. Trazas una línea central que señala tu problema y alrededor de esta línea central vas a determinar cuáles son las principales causas de que tus ventas son insuficientes. En este caso hay un problema. El problema puede ser, por ejemplo, productividad. Como ves, se han sacado 6 variables primarias: hombres,
máquinas, el entorno de trabajo, materiales empleados, métodos de producción que se utilizan y medidas. Podrían ser más, pero en este caso son 6. Estas son las causas principales que provocan como efecto el problema que te ocupa. Pero a la vez, si te fijas, cada una de estas causas pueden ser el efecto de otros problemas que están más allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En torno a las líneas que definen estos problemas, vamos a buscar nuevas causas. Por eso ves que hay una serie de líneas horizontales, digamos, una serie de líneas horizontales que son, digamos, causas principales de una de estas causas fundamentales que están originando el problema. Y a continuación, cada una de estas causas principales a la vez puede tener unas subcausas, que son esas líneas más pequeñas que ves en diagonal. Ahí vamos a definir las subcausas que están generando que estas causas principales ocasionen las otras causas fundamentales que nos conducen al problema. Se trata de llegar hasta el final en una cadena de causas y efectos hasta que averigües los orígenes más concretos en los que tienes que trabajar para ser eficaz y generar resultados a la hora de resolver tu problema principal. Fíjate que en definitiva los mapas mentales están haciendo una cosa, y es que te están llevando de lo muy general, un problema que es muy general, como mis ventas no son suficientes, a algo muy concreto, algo muy específico, como podría ser: no tengo bien organizada mi agenda de visitas, o la forma en que organizo mis presentaciones de ventas no son las adecuadas. ¿Esto qué es lo que te permite? Te permite intervenir de forma muy específica en las causas fundamentales que te están generando el problema principal que te ocupa. Interesante, ¿verdad? Aquí vemos otro tipo de mapa mental. Se trata de un árbol de decisiones. ¿Cuándo se utiliza un árbol de decisiones? Un árbol de decisiones se emplea cuando tienes múltiples alternativas, que suelen ser fundamentalmente alternativas de tipo cuantitativo, y no sabes por cuál optar. En este mapa estás viendo que tu empresa se enfrenta a una duda. ¿Debo hacer una gran expansión de la organización con lo que eso me supone a nivel de inversión, etcétera? ¿O debo hacer una expansión más pequeña, más moderada y más controlada? Estamos manejando unas variables, como ves. Si mi expansión es pequeña y la demanda que tengo es baja, ¿a qué me enfrento? Ves luego que los beneficios pueden variar según el tipo de expansión que estés realizando. Y luego, según decidas expandir o no expandir, puedes contar con otros valores diferentes. Así que cuando tienes que tomar una decisión en función de múltiples variables cuantitativas, hacer un árbol de decisiones puede ser una herramienta fundamental, una herramienta interesantísima para realmente tomar una decisión con conocimiento de causa. Aquí tenemos otro tipo de mapa mental, se trata de un mapa del sistema. Un mapa del sistema se realiza cuando las variables son muchas y son complejas. Te voy a poner, por ejemplo, el paso a paso de cómo haces un mapa del sistema. Para empezar, escribes la idea principal, el reto fundamental al que te enfrentas. A continuación, vas a identificar los principales componentes de este reto fundamental. Vas a conectar estos componentes con el reto fundamental, con la idea principal o el reto fundamental, y a partir de ahí vas a dibujar o vas a plasmar en el mapa mental qué factores, qué elementos están influyendo de forma importante en estos componentes. Y a la vez vas a hacer otra cosa, vas a incluir qué factores influyen en este tipo de influencia, en estas influencias que están afectando a los componentes principales. De esta forma vas a poder realizar un mapa bastante complejo, pero claramente diferenciado, porque vas a utilizar colores para marcar bien prioridades, bien qué temas son más importantes, qué temas son menos importantes, para describir áreas temáticas, para aclarar
toda esa complejidad a la que te enfrentas. ¿Hay más mapas mentales? Sí, los hay, pero estos son los fundamentales. Con estos 4 mapas mentales que te he mostrado hoy, más el mapa mental conceptual que estuvimos viendo en el tema anterior, tienes herramientas más que suficientes para empezar a aplicar de forma contundente el pensamiento visual a tu negocio y llegar a respuestas realmente muy interesantes. En resumen, ¿qué hemos visto hoy? Tenemos diferentes tipos de mapas mentales, unos son mejores para enfrentar unos problemas y otros son mejores para enfrentar otros problemas. Un mismo tipo de mapa a la vez puede tener diferentes enfoques. Por ejemplo, puedes desarrollar el tema en función de palabras claves, lo puedes hacer en función de conceptos o de definiciones, lo puedes hacer, en fin, por áreas temáticas, lo puedes hacer referente al diseño de una pieza o lo puedes hacer para describir todo un proceso productivo. Así pues, un mismo mapa mental puede tener aplicaciones muy diversas. Recuerda los principales mapas que hemos visto hoy. Mapa del sistema para abarcar realidades complejas, diagrama de Ishikawa para llegar a los primeros efectos que crean las últimas causas, flor de loto para describir todo un sinfín de variables diversas, múltiples, en torno a un tema. Y ahora ya, para finalizar, escribe en un minuto qué has descubierto en este vídeo, qué aprendizaje útil has adquirido y cómo lo puedes aplicar a tu negocio. Y sobre todo, recuerda, es muy importante fijar los aprendizajes. Los aprendizajes que no se fijan se pierden. Te veo dentro de un minuto. Hasta entonces. Y luego pasaremos al siguiente tema, el tema número 4, que se llama listas creativas. Vas a ver en este tema cómo realmente puedes, utilizando listas, multiplicar la efectividad innovadora de tu pensamiento. Te veo en el tema siguiente. Adiós. ¿Te ha gustado este video? Pues dale al botón me gusta y suscríbete a Negocios en Marcha. Y no olvides darle a la campanita para estar informado de cada nuevo vídeo que publicamos. De esta forma, nos ayudas a seguir acompañándote en tu carrera empresarial.